crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre Santo, gracias por el día de vida que nos ha dado, Señor. Gracias por el alimento que usted ha puesto en nuestros hogares. Gracias por el oxígeno. Gracias por el sol. Gracias por este calor, Señor. Gracias porque tenemos agua también en nuestros hogares, Señor. Gracias por todas sus bendiciones, Dios. A veces las cosas pequeñas nosotros no las valoramos como una bendición, pero que fuera de nosotros sin el agua, por ejemplo, que fuera de nosotros sin el oxígeno. Si es que Padre del cielo, seguimos usando lo que es suyo y le agradecemos por eso. Y le doy gracias por mis hermanos, Señor, que hasta el día de hoy no he sabido que ninguno de ellos esté contagiado con este virus tan malo que nos está atacando en todo el mundo. Y Padre del cielo, sin embargo, hay algunos que están enfermos en nuestra congregación, Señor, y yo quiero rogarle por ellos para que usted sea, Señor, con ellos y su misericordia con ellos, su favor con ellos, Padre Santo. Especialmente, mi Dios, quiero traerle a su presencia a nuestra hermana Margérida. Usted sabe su condición, Señor. Usted la hizo, usted conoce todo de ella y su esposo igualmente, Señor. Estos dos hermanos yo los traigo ante su presencia, Señor, sobre todo para que usted fortalezca el cuerpo de nuestra hermana Margérida, Señor. Nuestros hermanos Diez igualmente, Padre Santo, ayúdeles con esta dificultad. También nuestros hermanos Mora, Señor, manténgalos protegidos, por favor. Ellos son unos hermanos tan fieles, Señor, ejemplares en realidad, porque con esa edad ellos no fallan, Señor. Si estamos en el templo, ahí están. Si estamos en la capilla, ahí están. Si estamos afuera, ahí están. Y pues eso para mí es ejemplar, Señor. Le pido que los proteja, por favor. Igualmente a nuestros hermanos García, mi Dios, que les ayude, que los siga protegiendo ahí en casa, mi Señor. A nuestra hermana Cristina Salazar, Señor. Igualmente, que usted sea con ella, mi Señor, que le ayude, que pueda sanar totalmente su brazo, pueda recuperar su vehículo y pronto esté de regreso en nuestra congregación, Señor. Además, Padre Santo, le quiero pedir por favor por nuestra hermana Susana Lozano, Señor, que también ha estado con dificultades de salud, a nuestra hermana Angélica Ochoa, Señor. Su esposo es el que ha estado un poquito mal, Señor, indispuesto. Le pido que le ayude, Señor, que tenga fe, que él esté, Señor, pensando positivamente. Y asimismo, Señor, hermana Lupita, que es hermana de nuestra hermana Angélica, Señor, que está en México. No sabemos, yo no sé, Señor, si es cierto esto de su contagio, pero Padre Santo, si es verdad, pues yo le pido que usted le dé la medicina correcta, Señor, le conceda la medicina correcta, mi Dios, y ella se pueda recuperar igualmente. Que el tiempo que estuvo aquí, Señor, ella haya aprendido que nosotros tenemos un gran Dios en los cielos que está esperando por nuestras peticiones, Dios. Y también le pido, mi Señor, que usted honre su palabra y nos siga edificando, Señor, porque necesitamos ser edificados, Dios. Cada uno de nosotros necesitamos ser edificados, Señor. ¿Y quién nos puede edificar sino su Santo Espíritu usando su palabra, Dios? Así es que, Padre Santo, nos depositamos delante de su presencia para ser edificados y que usted sea honrado con todo esto, mi Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermano, sabe que predicar la palabra de Dios no de manera fiel, así como Dios la inspiró, predicar la escritura así como Dios la inspiró, fiel a la escritura, no es tarea fácil, nunca lo ha sido. Siempre es un reto, ¿verdad? Ah, Meterse a las escrituras, interpretarla bien, claro, uno lo hace con la ayuda del Espíritu Santo, pero siempre es un reto. Y aquellos que Dios ha llamado para que prediquen la Biblia, para que la enseñen, también son retados día a día. Cada domingo es algo nuevo, cada domingo es comida nueva para el pueblo de Dios y eso lleva trabajo en ocasiones. Sin embargo, se supone que una iglesia cristiana debe ser liderada por un predicador que tenga las cualidades requeridas para ejercer dicha función, ¿verdad? Porque no todo el mundo es capaz de predicar la Biblia, no todo el mundo es capaz de enseñar la Biblia. Se requiere algunas cualidades para ellos. Recuerde, hay requisitos para ser pastor y hay cualidades que también un pastor tiene que cumplir para poder enseñar fielmente la palabra de Dios, porque el pueblo de Dios necesita ser edificado. Hoy en día, bueno,
muchas agrupaciones que igualmente se llaman iglesias han torcido la palabra de Dios, han adulterado la palabra de Dios desde antaño, desde que hubo la separación y ah, un grupo se llamó protestante y el otro siguió el rumbo malo que llevaba, que todos sabemos cuál es esa iglesia. Desde entonces, hermanos, las escrituras se han torcido. Hoy en día yo leo Biblias católicas que no tienen nada que ver en ocasiones, algunas palabras con lo que en realidad es totalmente torcida. He leído Biblias de los testigos de Jehová igualmente. Ya no se diga los mormones. Así es que es un reto para uno enseñar la palabra fielmente, así como Dios la inspiró. Entonces los predicadores tienen que cumplir con ciertas cualidades. Si un predicador en realidad ha sido llamado por Dios, y esto es algo que nosotros reconocemos y sabemos que es, de todas maneras, si un predicador ha sido llamado por Dios, Dios mismo se encarga de capacitarlo, Dios mismo se encarga de equipar a ese hombre para que pueda enseñar fielmente. Digo aquellos que han sido llamados para ejercer ese trabajo, porque uno tiene que tener el llamado de Dios igualmente. Y después que el apóstol Pablo se dirige específicamente a la iglesia de los hermanos en Corinto para hacerles saber que los miembros de la iglesia, igual a nosotros, ¿verdad? Que los miembros de la iglesia han sido llamados por pura gracia, por la gracia de Dios, y que ninguno de nosotros tiene en realidad un mérito en nuestra redención. Ninguno de nosotros tiene mérito. El único mérito que nosotros tenemos es haber creído, haber confiado, haber depositado nuestra fe en Cristo el Señor. Eso es lo único que nosotros hemos hecho. Lo demás todo lo hizo Dios. Pero después empieza el capítulo 2 del apóstol Pablo, que vamos a empezar nosotros ahora, hablando de las cualidades esenciales que un predicador de la Biblia o un pastor debe poseer. Tiene que tener ciertas cualidades. Y ese es nuestro tema. Cualidades esenciales de un predicador, cualidades esenciales de un pastor. Aquí están. Son varias, pero aquí están enumeradas 3 por lo menos. Y una de ellas es que un predicador, en su sencillez, en su humildad, en su modestia, tiene que ser enseñable y tiene que ser modesto en sus palabras. Un predicador tiene que ser modesto en sus palabras. El apóstol Pablo así era, él era modesto. Él no era un vanaglorioso, él no era un tipo que se andaba alabando, que se andaba exaltando. El mensaje de Dios, el mensaje de Dios tratando de ser lo más sencillo posible, lo más modesto posible, comprensible posible, para que los hermanos pudieran ser edificados. Lógico, ¿verdad? Por eso él mismo aconseja en aquellos tiempos que se daba el caso de hablar en lenguas, que uno interpretara. Si no, ¿de qué servía? Que uno se pusiera a hablar ahí locuras y la iglesia ni sabía qué estaba pasando. ¿Qué fue el mensaje? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque nadie interpretó. En aquellos tiempos que se hablaba en lenguas, ¿verdad? Que Dios permitió eso para edificar la iglesia, porque la Biblia no estaba compuesta todavía, el canon de la Biblia no existía, pero ahora ya tenemos toda la palabra de Dios, todo el canon, así como Dios quiso que nos quedara y así lo tenemos. Así es que no necesitamos lenguas. ¿Para qué? Ustedes aquí en la Iglesia Bautista Crossroads, todos entienden español. ¿Sí o no? Si es que eso es lo que hablamos, español. Predicamos en español, edificamos en español. Si es que un hombre llamado a predicar la palabra de Dios, un pastor, tiene que ser modesto en sus palabras. Y el versículo 1, mire lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Se refiere a la sabiduría humana, ¿verdad? Pero fíjese, él está diciendo que cuando fue a Corinto a llevarles el evangelio de salvación a esa gente que estaba en Corinto, que Dios había dicho ya anteriormente que ahí él tenía mucho pueblo, que Dios tenía ahí mucho pueblo y que Pablo no cesara, que predicar y que predicara. Si es que él fue ahí con modestia, totalmente humilde. Recuerde, el apóstol Pablo después de su conversión se fue a Arabia, algo así como a un retiro, a aprender, a estudiar, a prepararse. Él sabía cuál era su ministerio. Cristo le había sido bien específico y bien claro cuando lo salvó. ¿Para qué lo había llamado? ¿Por qué lo había salvado y a qué lo estaba llamando? Y él cumplió con su ministerio en realidad. Pero fíjese, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no se daba, como le dijera yo, vanagloria, no se vanagloriaba a sí mismo, hablando así
un lenguaje demasiado alto, porque el apóstol Pablo era muy, muy estudiado igualmente. Era uno de los hombres más estudiados de Israel, uno de los hombres más cultos de Israel, era el apóstol Pablo. Sin embargo, comprendía que al ir a ese lugar, en Corinto, él debía de ser modesto, sencillo, porque lo que quería era que le comprendiera la gente, que le comprendieran bien el mensaje de Dios. Entonces, él fue allí hablando, haciéndose como los demás, hablando un lenguaje lo más posible como los demás. Y eso es lo que uno debe de hacer en realidad. A pesar de que él era muy estudiado, académicamente muy formado, él no usó eso como para que dijeran, wow, qué hombre este, se ve que es estudiado. No, sencillo, modesto en sus palabras. Y eso es lo que todo predicador debería de hacer, ¿verdad? Si no, fíjese el versículo 17 del capítulo 1. El versículo 17 del capítulo 1 dice así, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esa era la esencia de él. Eso era para precisamente lo que Dios lo había llamado, para hacerlo apóstol de los gentiles, que llevara el evangelio. Recuerde, el apóstol Pablo regó gran parte de Asia y Europa con el evangelio. Él fue el que traspasó las fronteras de Israel con el evangelio. Él fue el que hizo viajes misioneros con el evangelio, porque a eso fue que lo llamó el Señor. Entonces, si quería que le comprendieran bien el mensaje de Dios, tenía que ser modesto en sus palabras, porque hoy en día usted puede escuchar ciertos predicadores que son muy elocuentes, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que hay hombres elocuentes, pero ¿sabe qué? Pueden caer en el error de enaltecerse a sí mismos, de vanagloriarse a sí mismos, de tratar de impresionar a la audiencia con abundancia de palabras. Y un hombre que usa abundancia de palabras así muy sofisticadas, no está siendo usado por Dios. La gente no le va a entender, no va a entender. Así es que un hombre tiene que ser modesto en sus palabras. Tenemos que comprender todos el mensaje de Dios. Mire ahora primero a los Corintios, el capítulo 4, siempre. Allí en el capítulo 4 y los versículos del 18 al 20 dicen así. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque allí en Corinto se habían levantado unos tipos totalmente envanecidos, enseñando gran cosa, enseñando de otra manera que el apóstol había hecho. Totalmente estaban, ¿cómo les diría yo? Hasta adulterando la palabra de Dios, vanagloriándose a sí mismos y para lograr ellos ser enaltecidos delante de la congregación, hasta estaban hablando mal del apóstol Pablo, lo estaban calumniando. Al parecer habían dicho que el apóstol Pablo tenía una amante acá y tenía otra amante allá. O sea, lo estaban calumniando grandemente con tal de ellos ser enaltecidos, para quitar a la gente, alejar a la gente del cariño que le tenían al apóstol Pablo y ellos ser enaltecidos. Por eso habla así ahora el apóstol Pablo aquí, dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, el poder del Espíritu. En eso es que consiste el reino de Dios. ¿Por qué las personas se salvan? No por la elocuencia de uno, sino por el poder del Espíritu Santo que convence a la persona para que reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y pase a ser miembro de la familia de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios. Es el Espíritu el que lo hace. No es nuestra elocuencia, no es nuestra, queremos a veces dar la gran presentación. Es un error. Uno tiene que ser sencillo y modesto. Y los pastores, hay muchos hermanos hoy en día que quieren enaltecerse en los púlpitos. A mí no se me olvida la historia que me contaron de que en cierta iglesia había un hermano que estaba estudiando en el seminario, estaba preparándose según él, quería ser pastor, todavía no sabía si el pastorado era para él, no sabía si pues Dios le iba a abrir puertas, si en realidad lo había llamado, pero él estaba entusiasmado y le pidió a su pastor que le diera la oportunidad de subir al púlpito para predicar él. Y le pidió unas 2, 3 veces y el pastor entonces le dio una fecha para que subiera al púlpito a predicar. Recuerde que los púlpitos están en una posición alta en las iglesias para que el pastor pueda ver a la audiencia y la audiencia lo pueda ver a él igualmente.
Entonces este muchacho, un hombre joven, bien entusiasmado, subió al púlpito bien así, bien fiera, como decimos, como digo yo en ocasiones, bien fiera. Subió con el ego muy elevado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Una vez en el púlpito, se quedó mudo. No supo qué decir. Sintió algo raro y se quedó medio mudo. Y tartamudeaba y tartamudeaba. Total, cuando se bajó del púlpito, bajó todo humillado. Bajó bien humillado, bajó bien avergonzado. Entonces su pastor se acercó a él y le dijo, está bien, no te preocupes, te voy a dar solamente un consejo. Si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste, porque Dios da gracia a los humildes. Entonces uno tiene que ser modesto en las palabras para con la audiencia. Lo que queremos es que la gente entienda. Y si alguna palabra hay por ahí en la Biblia que es medio así, hay que explicarla. Si es que Gálatas 6, otra vez, miren, miremos entonces Gálatas 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí en Gálatas 6 y el versículo 14. Lo que estamos diciendo es que uno tiene que ser modesto en las palabras, así para predicar el evangelio de salvación a los que no son todavía miembros de la familia de Dios, como para enseñar y predicar la Biblia, con modestia, no con tanta elocuencia. Qué bueno que haya algún pastor que ha sido formado académicamente, que conoce, que sabe, que ha sido a lo mejor hasta profesional, que tiene un título profesional. Qué bueno. Pero eso no le vale en la obra de Dios. Ahí es poder del Espíritu, ahí no valen las credenciales de nadie, de nadie. Ahí es poder del Espíritu. Se lo digo por experiencia. En cierta ocasión, yo no dormí casi todas las 2 horas, calculando 2 horas, eso dormí. ¿Sabe lo que le dije a Dios? Bueno, ahora me vas a enseñar que la excelencia es tuya, por el poder que hay en los vasos de barro. Yo solamente soy un vaso de barro, inservible, pero la excelencia del poder que sea tuya. No quiero estar abostezando en la iglesia. Me puse a orar y me puse a orar, como si nada, feliz. Fue uno de mis mejores días. ¿Por qué? Porque cuando uno depende de Dios, Dios le da a uno palabras, Dios le da a uno lo que uno necesita para edificar al pueblo, para edificar al cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no llama a los pastores para que se enaltezcan. Dios no llama a los pastores para que enseñen con gran elocuencia que ni se les va a entender. Otros se dedican a alabar a la esposa. Mi esposa aquí, mi esposa. Se pasan 15 minutos hablando de la esposa y 10 del Señor. Dios no nos llamó a hablar de la esposa. Qué bueno que hay una. Qué bueno que tenemos una. Qué bueno que ayuda. Qué bueno que está acá. Qué bueno que le reconocen su cooperación igualmente. Bendito sea Dios. Pero Dios no me llamó a mí a hablar de mi esposa. Dios me llamó a mí a predicar la palabra de Dios. Y así debe de ser, hermanos. Bien, Gálatas 6:14. Dice así. Pero lejos esté de mí gloriarme. Fíjese bien cómo habla el apóstol Pablo aquí. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, que mi gloria solamente sea la cruz de Cristo que yo he llevado. Recuerde que el Señor siempre mencionaba, por ejemplo, al hombre rico, sígueme, sígueme, portando tu cruz, llevando tu cruz. Porque no es fácil, hermano, no es fácil. O a veces uno se equivoca y piensa que el pastor la tiene fácil. La quisiera ver preparando un estudio bien hecho. ¿Cuántas horas se pasa uno? Investigando aquí, investigando allá, buscando, estudiando, orando, pidiéndole a Dios qué es lo que Él quiere que uno enseñe. Es cosa seria, se lo garantizo. No es fácil enseñar escuela dominical, servicio a las 12, servicio a las 5, un devocional los miércoles en la noche. No es fácil. Reunión de varones. No es fácil, hermanos. Eso es trabajo, arduo trabajo. ¿Sabes? Solamente para tener más o menos el esqueleto de un sermón se requiere 8 horas completas y otras 8 horas para dejarlo listo para predicar. Son 16 horas que uno requiere prácticamente para un sermón que quede bien preparado. Por eso es que no es fácil. Y la gente cree que uno la lleva fácil. No. Y este asunto de vanagloriarse en el púlpito, por eso es que no se vale. No se vale a estar haciendo gala de la elocuencia que Dios le ha dado a alguien.
Qué bueno que hay buen vocabulario, qué bueno que ha sido formado, hermano. Qué bueno que usted, cualquier pastor que tiene una carrera profesional dejada atrás por el ministerio, qué bien, gloria a Dios por eso. Pero eso no cuenta en la obra de Dios, eso no cuenta en la predicación. En la predicación es solamente dependencia de Dios, dependencia del Espíritu Santo. Así es que nuestras palabras salen sobrando, es Dios, es la obra de Dios en los corazones de la gente. No son mis palabras las que van a hacer cambiar a las personas, es la Biblia, hermano, y el trabajo que el Espíritu Santo haga en el corazón de las personas. Eso es lo que va a hacer cambiar a las personas, no mis palabras, ni mi imagen, ni mi presencia, ni nada de mí, ni mi físico, nada. Es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Eso es todo. Entonces uno tiene que serle fiel a la palabra de Dios y ser modesto en cuanto a uno. También una de las cualidades es que uno tiene que ser profundo en el conocimiento del Mesías. Lo más que uno debe saber es del Mesías Redentor, porque un pastor tiene que ser evangelista igualmente. Un pastor tiene que evangelizar, un pastor tiene que enseñar. ¿Y cómo vamos a evangelizar si no conocemos la vida y la resurrección, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? Uno tiene que profundizar en eso. El versículo 2, mire lo que dice. Pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, por eso es que les dije que el apóstol Pablo, una vez que fue convertido a Cristo, una vez que el Señor Jesucristo lo salvó, lo llamó, oraron por él, recibió la vista, luego se fue al lado de Arabia a prepararse más, a conocer más. Necesitaba él, necesitaba ayuda, necesitaba su ayuda de Dios y se fue a preparar. Aparte de que ya era muy preparado, conocía muy bien lo que era para los judíos en ese tiempo la Biblia, él lo conocía perfectamente. Era celoso de su secta, de los fariseos. Era celoso de ellos. ¿Verdad? Entonces, eso no le valía nada para después andar predicando al Señor Jesucristo. Tenía que conocer bien cómo fue que el Señor Jesucristo vino, cómo fue que fue encarnado, qué fue lo que pasó, quién fue su papá, quién fue su mamá, quiénes fueron sus hermanos. Yo supongo que se acercó a los que sabían más, se preparó. Luego tenía que saber la vida del Señor Jesucristo, tenía que conocer todo el sufrimiento que pasó, la crucifixión y la resurrección, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Todo eso le preocupó a él aprenderlo bien, porque lo iba a necesitar. Es lo que uno tiene que hacer igualmente. Todo cristiano debería de profundizar bien en el conocimiento del Mesías. Una vez que lo hemos venido a conocer como Señor y Salvador y lo tenemos como eso, como nuestro Señor, como Salvador, uno debería de verdad leer los evangelios, empaparse de los evangelios lo más que pueda uno, para conocer la obra del Señor Jesucristo, ver de dónde vino, qué fue lo que pasó, dónde nació, dónde fue arrestado, dónde fue crucificado, en cuánto tiempo resucitó, qué fue lo que hizo después. Todo eso uno lo tiene que saber. Y el apóstol Pablo fue de esos. Inmediatamente se puso a estudiar y a investigar para realizar bien su trabajo, para llevar a cabo muy bien su ministerio. Así es que un predicador, un pastor, tiene que ser bien profundo en el conocimiento del Mesías. Tiene que saber de dónde vino, tiene que saber quién fue papá, quién fue mamá, quiénes fueron sus hermanos, tiene que saber si tuvo hermanos o no, tiene que saber dónde, qué fue lo que hizo en la tierra, quiénes fueron sus apóstoles, tiene que saber qué fue lo que él hizo durante su vida, tiene que saber dónde fue arrestado, tiene que saber dónde el Señor Jesucristo fue juzgado, quién fue el que lo juzgó, quiénes lo juzgaron, tiene que saber dónde fue crucificado y tiene que saber si en realidad resucitó o no. Si no, no estamos haciendo nada. Todo eso un pastor lo tiene que saber, lo tiene que estudiar. Y el apóstol Pablo, eso fue lo que hizo, a prepararse. Por eso dice él ahí en el versículo 2, y no me propuse conocer ninguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primero los Corintios 1, 22 al 24, mire lo que dice. 1 del 22 al 24. Dice así, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso lo había experimentado él a través de los viajes misioneros que hacía. Viajes misioneros. Recuerde que judíos estaban regados por todos esos lados. Por eso dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice después, pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado. Fíjese. Pero nosotros, dice él, los que andan conmigo evangelizando a este mundo, predicamos a Cristo crucificado. Porque es importante conocer eso. Porque muchas personas no creen que el Señor Jesucristo fue crucificado, y sí fue. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Todo eso lo había vivido en la experiencia, empapándose del conocimiento de Cristo, de saber más y más de Cristo. Eso era para él importantísimo para contrarrestar cualquier otra enseñanza, para enseñar él igualmente. Entonces él se había dado cuenta que este mensaje era para los judíos tropezadero, porque no creían. No creemos. Porque no creían, lo mataron. Y para los gentiles, locura. ¿Cómo puede ser posible que alguien que no se pudo salvar a sí mismo me salve a mí? Locura. Y eso es lo que él había experimentado en la práctica. Más para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De modo que un predicador en realidad, y cualquier otro cristiano, hermano, usted, hermana, usted debe de empaparse del conocimiento del Mesías. Y entonces va a poder, sin ningún temor, hablarle a las personas de ese Mesías que lo salvó a usted, de ese Mesías que la salvó a usted. Sin ningún temor usted le va a hablar a la gente. Pero si no sabe, entonces ¿cómo va a hablar? Tenemos toda la autoridad cuando sabemos. Hablamos con toda la autoridad cuando sabemos y estamos seguros de lo que estamos diciendo. Pero cuando no sabemos, si a uno recuerdo cuando a uno le hacían un examen oral en la escuela, y si uno no sabía, no sabías. Pero si sabías, respondías inmediatamente. Si conocías de lo que te estaban hablando, lo que te estaban preguntando, respondías inmediatamente. No vacilabas. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. No solamente los pastores, sino todo cristiano genuino debería de empaparse del conocimiento del Mesías. Bien hace usted, hermano. Bien hace usted, hermana. Si se está empapando del conocimiento de ese Mesías, de ese Redentor, de ese Cristo que usted proclama como Salvador de su alma, como el bienhechor de su vida, como alguien, como la más grande bendición de su vida. Si es que no espere más, empápese del Señor Jesucristo y su conocimiento, conozca más a Cristo y entonces lo va a amar más, va a apreciar más lo que Él hizo por usted. Créame, hay que hacerlo. Y también las cualidades esenciales de un predicador, de un pastor, es que debe dirigir, la última que vamos a ver, es que debe dirigir a los creyentes hacia Dios, no hacia mí. Yo no trato de que la iglesia me mire a mí, no, que miren a Cristo, que miren a Dios. Yo voy a desaparecer de aquí un día. ¿Qué van a hacer sin mí? Miren a Dios. Dios es el que aquí vale más que todo. Dios. Miren los versículos del 3 al 5, por favor, en el capítulo 2. Versículos del 3 al 5 dicen así. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, escuche esto, sino en el poder de Dios. Que la fe nuestra, eso era lo que él quería, que la fe de los hermanos de aquellos tiempos no estuviera fundada en la elocuencia de Pablo, en la sabiduría de Pablo, en el conocimiento que Pablo tenía, que no anduvieran alabando y alabando y alabándolo a él y exaltándolo a él y honrándolo a él. No, que la fe de los hermanos estuviera fundada en Dios y en su poder, en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su poder. Esto era lo que a él le importaba y él siempre luchó por dirigir a la gente hacia Dios, mover a la gente hacia Dios, no atraerlos a él, hacia uno mismo. No, nuestra responsabilidad es que la gente se torne a Dios, que la gente se mueva hacia Dios, que la gente, si está equivocada, dé la media vuelta y busque a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer con los incrédulos y con los creyentes. Porque los creyentes también, en ciertas ocasiones, tratan de apartarse de Dios. A lo mejor usted conoce a alguno que anda así, un rato en la iglesia, un rato fuera de la iglesia. Es infidelidad. Un rato en el mundo, un rato en la iglesia. Es infidelidad. Esas son las personas de doble ánimo, de doble alma que dice Santiago. Si es que el pastor
el predicador, tiene toda la responsabilidad, es una cualidad de él. Hay de aquel hombre, hay de aquel pastor, hay de aquel predicador que está tratando de atraer la gente hacia él. Pobrecito de él, porque va a dar cuenta. Nuestra responsabilidad como predicadores, nuestra responsabilidad como pastores es que la gente mire a Dios y haga lo que Dios quiere que haga. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Y esto es una cualidad que uno, porque muchos quieren que la gente los alabe. He visto iglesias donde el pastor tiene sus oficinas allí en el frente, a un lado de la iglesia, a un lado del púlpito, ahí en el frente. Cuando el pastor sale, todos se ponen de pie y le aplauden. Cuando el pastor sale de su oficina para predicar, dándole la gloria a los hombres, hermanos, porque los han atraído a la congregación hacia ellos probablemente. No me mire a mí. Si hay algo bueno en mí que usted puede seguir, que usted puede hacer igualmente, hágalo. Pero mi responsabilidad es que usted mire a Cristo, enfocados en Cristo, con la vista puesta en Cristo, la vista puesta en Dios. Usted va a confiar en Dios, no en mí. Si usted está enfermo, Dios es el que lo va a sanar, no yo. Si usted tiene necesidad de un trabajo, Dios es el que se lo va a dar, no yo. Yo solamente puedo orar. Es lo único que puedo hacer por usted, a lo mejor, orar. Y lo haré con gusto. Pero su responsabilidad es seguir a Dios, seguir al Señor. Y mi responsabilidad es orientarlo a usted, orientarla a usted que siga a Dios. No a mí, no sean seguidores de hombres, no seamos seguidores de hombres, sino de Dios. Si es que esa era una gran responsabilidad que el apóstol Pablo tenía y se hizo muy bien acerca de tomar en serio esa responsabilidad y dirigir las iglesias, los hermanos donde él predicaba, dirigirlos a Dios, que se enfocaran en Dios y no en él. Él era muy elocuente, él era muy estudiado, él era uno de los más sabios de Israel en cuanto a la educación académica se refiere, pero no usó eso para persuadir a la gente. No, mire lo que dice. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, como si les dijera, estuve con ustedes no usando mi sabiduría, no usando mi elocuencia, sino que estuve dependiendo de Dios, porque las cosas espirituales son muy diferentes a las cosas del mundo. Las cosas espirituales son muy diferentes a lo que el mundo pues predica. Es muy, muy diferente. Entonces él estuvo en Corinto, dice, con mucha debilidad, o sea, humildad, con sencillez, con modestia, con temor, dependiendo de Dios totalmente. Porque le voy a decir esto, no cualquiera se para delante de 50 personas a hablar, y menos de cosas bíblicas. Es difícil. Las primeras veces le tiemblan las piernas a uno. A mí todavía me dan nervios y uno se queda medio tartamudo en ocasiones, pero es así. Es cuando uno se da cuenta que uno necesita depender de Dios totalmente. Y es Dios el que hace la obra en uno y en los demás. Y dice después, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no usó su sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, dependiendo totalmente de Dios, que fuera el poder del Espíritu Santo el que edificaba y el que hacía la obra en la iglesia, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Como si les dijera, para que la fe de ustedes no esté fundada en mi sabiduría, sino en el poder de Dios. Si un hombre, si un predicador no usa su sabiduría, si un predicador no usa los recursos de sabiduría humana y elocuencia que sale sobrando, entonces la obra tiene que ser totalmente de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos edifica. Es el Espíritu Santo el que mueve nuestros corazones para creer. Es el Espíritu Santo el que mueve nuestros corazones para rendirnos al Señor. Es el Espíritu Santo el que nos convence si es que estamos mal, si es que andamos caminando mal. Es el Espíritu Santo el que nos abre nuestros ojos para que podamos ver las bendiciones que Dios nos da día con día y ser agradecidos. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a orar. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a venir al templo cada semana y a cada servicio. Es el Espíritu Santo, no los hombres. Entonces, es la obra de Dios totalmente. De modo que uno no tiene ningún mérito. Llamados fuimos a hacer un trabajo y hay de aquel que no lo haga de buena gana
con responsabilidad y dependiendo de Dios totalmente. Pobrecito. Si es que les pido por favor, esta es una petición personal. Oren por mí, para que Dios me dé sabiduría, para que Dios me dé modestia, sencillez y mucha humildad. Trato de ser así, pero usted sabe, somos humanos y por ahí puede salir un zumo que no quiero. De todas maneras, esa es mi petición, ese es mi ruego para usted, que oren por mí, para que Dios me dé sabiduría, sencillez y modestia. Y amor por el pueblo de Dios, más amor. Para terminar, 2 Corintios 4:7, mire lo que dice. 2 Corintios 4:7. 4:7 de 2 Corintios. Me gusta este versículo a mí. Ay. 2 Corintios 4:7. Dice así, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que la excelencia del poder transformador de vidas, transformador de corazones, transformador de mentes, sea de Dios, no de nosotros. ¿Quién soy yo para transformarlo a usted? ¿Quién soy yo para hacerlo pensar diferente? Tiene que ser Dios. Por eso es que los predicadores necesitan estas cualidades. Primero, modesto en sus palabras. Alabar y exaltar a Dios, no a la familia, no a la esposa. Tenemos que pensar en eso, tenemos que hacerlo. Claro, si usted va a ir a predicar a una iglesia, es invitado y va su esposa con usted, preséntela. Dígame, acompaña a mi esposa. No, no, mi esposa es la más bella del mundo. Muchos locos se ponen a decir eso. Mi esposa es la más bella del mundo, mi esposa esta, mi esposa la otra, mi esposa la otra. Desde que la conocí y este y el otro, se pasaron 15 minutos alabando a la esposa, como si a eso lo llamó Dios. Segundo, tiene que ser profundo el hombre en el conocimiento del Mesías. Usted también, hermano. Usted también, hermana. Y dirigir u orientar al pueblo de Dios a que se fije en Dios, a que se dirija a Dios, a que siga a Dios, a que estén enfocados en Dios y no en nosotros. Entonces Dios va a honrar esa iglesia y esa iglesia va a ser próspera y ahí van a llegar almas que serán salvadas porque estamos honrando a Dios. Recuerde esto, si hay algo bueno que usted mira en mí, imíteme. Y como dijo el Che, si me detengo, si ve que avanzo, sígame. Y si me detengo, empújeme. ¿Qué pasó, pastor? Ya no se mueve, vámonos, camine, siga adelante, no tenga miedo. Eso es lo que yo quiero de usted. ¿Okay? No que me siga a mí, sino que sigamos juntos al Señor Jesucristo, todos. Y entonces el Señor Jesucristo va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra y nosotros vamos a ser bendecidos. Que Dios les bendiga mucho. Para mí es una bendición dirigirme a ustedes. Gracias por esa fidelidad que ustedes tienen. Gracias por estar siempre en contacto, por estar pendientes, por conectarse, por escuchar el mensaje. Y no olviden mi ruego hacia ustedes, que oren por mí. Por favor, se lo suplico, por sabiduría, temor de Dios, humildad, sencillez y modestia. Eso es todo lo que yo quiero. ¿Ok? Por favor. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias mi Señor porque, Dios mío, ¿qué sería de nosotros sin usted? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos, Señor? ¿Qué sería de nosotros si usted no nos hubiera alcanzado, si usted no nos hubiera salvado, si usted, Señor, no hubiera hecho esa obra en nuestras vidas? A lo mejor algunos de nosotros ya no existiéramos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por salvar todo este pueblo que viene a esta iglesia, Señor. Y gracias por salvarme a mí. Pero hay más gente, Padre Santo, que necesita. Ayúdenos a nosotros a serles útiles, a ayudarles. Y Padre del cielo, le pido que por favor trate conmigo, de modo que mi ego siempre esté en el nivel más bajo y que yo pueda, Señor, dar pasos firmes hacia arriba en humildad, en sencillez, en modestia, en sabiduría, en ser ejemplo, Dios, por favor. Ayúdeme a mí, es una gran responsabilidad, Señor. Yo lo reconozco, yo lo sé, lo puedo ver, lo puedo sentir.
Y ayúdeme, Señor, a amar a mis hermanos, a todos sin excepción, a todos, desde los babies hasta los más mayores, Padre Santo. Acuérdese, Dios, que somos su pueblo, Padre Santo bendito. Acuérdese, Señor, que usted nos salvó a todos nosotros en esta iglesia. Acuérdese, Señor, de sus promesas para con nosotros. Acuérdese, Señor, que somos pecadores igualmente. Llámenos la atención cuando necesitemos, Dios. No nos deje caminar en el camino del error, por favor, y guíenos en este camino, Señor. Impúlsenos, motívenos, Señor. Fortalézcanos en esta carrera espiritual que nosotros llevamos. Gracias por todos los que sirven. Gracias por todos los que vienen. Gracias, Señor, por todos los que pertenecen a esta iglesia. Gracias, Dios, por este templo. Gracias por esta propiedad. Gracias, mi Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Perdone nuestras ofensas, Dios. Perdone mis ofensas, Dios. Y ayúdeme a mejorar, por favor, porque yo quiero honrarlo, porque yo quiero exaltar su nombre, Señor. Usted sabe que lo amo, Padre Santo. Lo amo y soy celoso de su nombre, usted lo sabe. Me indigna, Señor, cuando hablan mal de usted. Pero Dios, eso no es todo. Necesito lo que le estoy pidiendo. Y sobre todas las cosas, Padre Santo, manténgame firme. Firme en su palabra, firme en su amor, firme en su justicia, mi Dios. Que usted sea honrado y exaltado. En Cristo Jesús le pedimos todo, mi Señor. Amén.